Hola a todos. Bueno, pues sigamos con nuestras clases de geometría plana. El día de hoy pues vamos a hablar de un teorema muy importante que nos enseñan desde muy chavitos en la escuela y que de hecho se enseña en todos los países del mundo. De hecho creo que es uno de los teoremas matemáticos más famosos, que aunque no lo recordemos, matemáticamente sí sabemos pues el nombre. Vamos a hablar el día de hoy de Pitágoras. ¿Vale? Del teorema más famoso de la matemática clásica, teorema de Pitágoras. Bueno, pues de Pitágoras se dice que en la antigüedad en Grecia se le consideró como uno de los siete sabios. Incluso, bueno, pues se han contado bastantes leyendas de él. Se ha dicho, pues, que una de tantas leyendas, que él fue profetizado por el dios Apolo. Apolo fue hijo del dios Zeus y de Leto, y a su vez Apolo era mellizo de la diosa de la virginidad Artemisa. Y bueno, pues entonces la leyenda dice que Apolo predijo que Pitágoras iba a existir. Eso, pues, desde luego que no es cierto, ¿no? Por eso es una leyenda. Pero entonces, como Apolo era considerado el dios de la sanación, de la música, de la ciencia, de la medicina, pues entonces Pitágoras se colgó de ahí. ¿Y qué creen? Pues que Pitágoras también dominaba todas esas disciplinas. ¿Sale? Entonces, pues se dice también, como todos los sabios de la antigua Grecia, que Pitágoras, bueno, pues viajó por el mundo que se conocía en ese entonces. Fue a Egipto, también visitó Siria, visitó Babilonia, Judea, varias partes, y que principalmente, al ver las mediciones de ciertas áreas de algunos terrenos por los egipcios, pues descubrió la relación que después él nombraría su teorema de Pitágoras. Entonces, digamos que Pitágoras, pues, hizo matemáticas, como las conocemos hoy en día, eh, de algo que él observó en Egipto, ¿vale? Entonces, pues básicamente, lo que vamos a ver el día de hoy es el teorema de Pitágoras. Y les decía, lo que básicamente vio, dice Pitágoras al visitar a Egipto, pues fue lo siguiente, que por ejemplo los egipcios se dedicaban a medir el largo y el ancho de los terrenos con cuerdas. Antes pues no existían unidades como el metro, ¿verdad? Que hoy utilizamos. Entonces, lo que hacían los medidores, que se les llaman tendedores de cuerdas en ese entonces, según la historia de las matemáticas, pues era agarrar cuerditas y hacer nudos. Los nudos estaban a una distancia aproximadamente igual. Y entonces de esa manera, pues medían cuántos nudos le correspondían de largo y de ancho al terreno de un agricultor egipcio. Y entonces, por ejemplo, ya en Egipto se conocía la siguiente relación en cuanto a las áreas. Por ejemplo, dicen que Pitágoras, cuando vio a los tendedores de cuerdas, a los que medían el área de los terrenos en Egipto, se le llama tendedores de cuerdas, pues veía que si tenían una longitud con tres nudos, vamos a poner aquí tres nudos, ¿vale? Medían otra longitud de cuatro nudos, que abarcara cuatro nudos. Entonces, lo que ellos podían ver es que se formaban cuadraditos que tenían las siguientes áreas. Por ejemplo, esta longitud de tres nudos correspondía al lado de un cuadrado de nudo 3. Por lo tanto, el área, pues ya sabía ya que era, en ese entonces, que era 3 por 3, 9, ¿verdad? 9 unidades de área. ¿De acuerdo? 9 unidades de área para un cuadradito que tiene 3 nudos de largo. De la misma manera, si nosotros teníamos un cuadradito cuyos lados fueran 4 nudos, entonces esos 4 nudos eran el lado de un cuadrado cuya área encerrada era 4 por 4, 16 unidades de área. ¿De acuerdo?
Y entonces lo que observaban era esta relación, que si yo tenía un cuadradito de lado 3, otro cuadradito de lado 4, entonces se formaba aquí un tercer cuadradito que tenía como lado 5 nudos y que por lo tanto abarcaba un área de 5 por 5, 25 unidades cuadradas. Entonces, en Egipto, antes de Cristo, ya se conocía esta relación. Ya se sabía que si agarrábamos 3 y lo elevábamos al cuadrado, lo sumábamos con 4 elevado al cuadrado, pues lo que se iba a obtener era 5 al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, estos numeritos representan áreas de cuadrados. 3 al cuadrado, 9. 4 al cuadrado, 16. Y 5 al cuadrado, 25. ¿De acuerdo? Y entonces, pues la historia de las matemáticas dice que Pitágoras, bueno, pues tuvo una alucinación, se le prendió el foco y entonces pues pudo determinar una formulita que él bautizó como pues su teorema. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer aquí de este dibujito es copiar nada más el triangulito que se forma y pegarlo acá. ¿De acuerdo? Entonces, el teorema de Pitágoras se aplica a los triángulos que son rectángulos. Se le llama triángulos rectángulos a aquellos que forman un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. De hecho, a los segmentos de recta que forman ese ángulo de 90 grados se les llama catetos. Catetos. La palabra cateto proviene de la palabra griega catetos, que deriva de la palabra cotos y que prácticamente significa recto o perpendicular. Perpendicular significa en matemáticas que se forma un ángulo de 90 grados. Entonces recuerden, los segmentos de recta que forman el ángulo de 90 grados, por eso se llaman catetos. Catetos. ¿De acuerdo? Entonces los catetos son los segmentos de recta que al cortarse forman un ángulo de 90 grados. Y el tercer lado de un triángulo rectángulo recibe el nombre de hipotenusa. Hipotenusa proviene de la palabra griega upoteinusa, que significa prácticamente línea que subtiende o sostiene, que sostiene los dos catetos. Es lo que significa la palabra hipotenusa. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacer zoom en nuestro triangulito y ahora estamos de este lado, ¿vale? Entonces, ponemos aquí para todo triángulo rectángulo, para todo triángulo rectángulo, se va a tener lo siguiente. Entonces acuérdense, los dos segmentos de recta que se cortan y forman un ángulo de 90 grados reciben el nombre de catetos. Este es un cateto. Como representa la base de mi triángulo rectángulo, le voy a llamar el cateto B, porque es la base. ¿De acuerdo? Acá tenemos otro cateto. Y este cateto le voy a llamar A, porque representa la altura de mi triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Y entonces a esta recta que subtiende a los dos catetos, o que sostiene a los dos catetos, se le llama hipotenusa. Hipotenusa. Y se le denota con la letra C. ¿De acuerdo? Entonces, lo que dice el teorema de Pitágoras, el teorema de Pitágoras, dice que el cuadrado
el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Eso es lo que dice con palabras el teorema de Pitágoras. Y matemáticamente, pues nosotros no lo sabemos así. Hipotenusa, que se representa con la letra C, si la elevo al cuadrado, tiene que ser igual a A cuadrada, que es uno de los catetos, más B al cuadrado, que es el otro cateto. Y este sería matemáticamente el teorema de Pitágoras, que resume todo lo que acabamos de escribir aquí arribita. ¿De acuerdo? Ese es el teorema de Pitágoras. Ahora, del teorema de Pitágoras, bueno, pues podemos calcular alguno de los tres lados del triángulo rectángulo, de cualquier triángulo rectángulo, conociendo el valor de otros dos de los lados. Entonces, para calcular la hipotenusa, que sería C, pues nada más tenemos que sacar raíz cuadrada de ambos lados de la igualdad, porque yo quiero saber cuánto vale C, no C cuadrada. Entonces, C sería igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. ¿De acuerdo? Y para calcular alguno de los catetos, pues primero tendríamos que hacer un despeje. Por ejemplo, si yo quisiera calcular el cateto A, lo primero que tengo que hacer es esta B cuadrada que está sumando a la derecha de la igualdad, pasaría del otro lado restando. Entonces quedaría C cuadrada menos B cuadrada igual a A cuadrada. De tal manera que A sería la raíz cuadrada de C cuadrada menos B cuadrada. ¿De acuerdo? Y de la misma manera, si yo quisiera calcular el valor del cateto B, entonces me quedaría que B es igual a la raíz cuadrada de C cuadrada. A cuadrada que está sumando pasaría del lado izquierdo restante, menos A cuadrada. ¿De acuerdo? Entonces, mucho ojo aquí. Del teorema de Pitágoras, sabemos que si yo quiero calcular la hipotenusa de cualquier triángulo rectángulo que está dibujado en un plano, entonces aquí dentro de la raíz cuadrada es una suma. Y si yo quiero calcular alguno de los catetos de cualquier triángulo rectángulo dibujado en un plano, entonces aquí dentro de la raíz cuadrada debe de aparecer una resta. ¿De acuerdo? Y eso es lo que vamos a aplicar a continuación en nuestros ejercicios. ¿Vale? Entonces me espero para que copien. Entonces acuérdense en todo momento ir pausando o regresando el video las veces que sean necesarias para que tengan el apunte completo. ¿Estamos de acuerdo? Vale, entonces vamos a empezar con algunos ejercicios. A ver, entonces, en nuestro examen del Comipems, pues cómo pueden venir este tipo de ejercicios, ¿verdad? O en algún examen de la escuela que nos deje. Vamos a poner aquí ejemplos, ¿vale? Pues primer ejemplo,
determina el valor de x en el siguiente triángulo. ¿Vale? A ver, entonces vamos a dibujar un triangulito, triángulo rectángulo. Acuérdense que siempre que ustedes tienen dos segmentos de recta que se cortan formando un ángulo de 90 grados, pues precisamente estos lados son los catetos. Y la recta que lo sostiene es la hipotenusa. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a darle los siguientes valores. Vamos a darle, por ejemplo, aquí este valor, 4 centímetros, 3 centímetros, y lo que nos piden calcular es la longitud de la diagonal. Entonces, es bien importante recordar que los segmentos de recta que forman los 90 grados son los catetos. Pues aquí tenemos un cateto y acá tenemos otro cateto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, este cateto, como representa la base del triángulo, pues se le puede llamar el cateto B, porque es la base. Y este segundo cateto, como representa la altura del triángulo, pues le podemos llamar A. De acuerdo al teorema de Pitágoras, pues a la diagonal se le llama hipotenusa, que nosotros hace unos segunditos la habíamos llamado C. O sea, resulta que C es lo mismo que X, que es lo que me están preguntando en el examen o en la tarea. Entonces lo que queremos saber es cuánto vale la hipotenusa. Entonces, C, que es lo mismo que X, ¿verdad? Y en este ejercicio de examen se le está llamando X, ¿vale? Debe de ser igual a la raíz cuadrada, es igual a la raíz cuadrada. Aquí acuérdense que cuando quiero calcular la hipotenusa, debe de ir un más. Y aquí, separado por el más, debe de estar el cuadrado de los catetos. El orden no importa, ¿eh? Pueden empezar con 3 al cuadrado y luego 4 al cuadrado. Igual, aquí las unidades, como son las mismas, las pueden ignorar, ¿de acuerdo? Y solamente trabajar la parte numérica para no enredar tanto el procedimiento. Entonces esto sería igual a 3 al cuadrado, es 3 por 3, 9, más 4 al cuadrado, 4 por 4, 16. 9 más 16 nos da 25. Y la raíz cuadrada de 25 es ¿cuánto? 5. Y entonces esa sería la respuesta para nuestro ejercicio. Resulta entonces que si yo tengo un triángulo rectángulo dibujado en un plano, si uno de los catetos mide 3, el otro cateto mide 4, entonces su hipotenusa es igual ¿a qué? A 5. Bueno, a estos numeritos se les conoce como ternas pitagóricas. Entonces aquí tenemos una terna pitagórica. Se le llama terna pitagórica pues porque cumple el teorema de Pitágoras. Entonces, esta terna pitagórica sería 3, 4, 5. ¿De acuerdo? Donde los lados más pequeñitos representan las longitudes de los catetos. Y el número más grande representa el valor de la hipotenusa. ¿Vale? Porque esta terna pitagórica es clásica en los exámenes. ¿Vale? Bueno, voy a borrar de este lado para que sigamos haciendo ejercicios. A ver, entonces tenemos lo siguiente. Entonces, ¿cuál es el valor de x
en la siguiente figura. ¿Vale? Entonces vamos a hacer otra vez un triángulo rectángulo. Vamos a poner nuestro triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Entonces, los segmentos de recta que al intersectar se forman un ángulo de 90 grados resultan ser los catetos. Aquí tenemos un cateto, acá tenemos otro cateto, ¿vale? A ver, entonces este lado vale 13 centímetros, este cateto mide 12 centímetros, y la pregunta sería, pues, ¿cuánto vale este cateto? ¿Sale? Entonces, si a mí me dan en un examen, en una tarea, un triángulo rectángulo que tenga hipotenusa C igual a 13 centímetros, cateto, aquí como es la base del triángulo rectángulo, le voy a llamar cateto B, B vale 12 centímetros, entonces ahora lo que me está pidiendo es el otro cateto, que sería la altura, que le estoy llamando A, o sea aquí X es el cateto A. Entonces ahora lo que aquí quiero hacer es calcular un cateto, por eso ocuparíamos esta expresión. Entonces quedaría que A es igual a la raíz cuadrada, ¿vale? Entonces deben de recordar que cuando yo quiero calcular alguno de los catetos en un triángulo rectángulo, entonces dentro de la raíz cuadrada debe de ir un menos. Cuando quiero calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo, dentro de la raíz cuadrada es un más. Cuando es un cateto, dentro de la raíz cuadrada es un menos. Y lo que se tiene que hacer primero es agarrar la hipotenusa y elevarla al cuadrado, menos agarrar el cateto que me dan y elevarlo al cuadrado. ¿De acuerdo? Bueno, entonces nos quedaría lo siguiente. Quedaría que A, que es lo mismo que X, es raíz cuadrada de 13 al cuadrado. 13 al cuadrado significa 13 por 13. Menos 12 al cuadrado significa 12 por 12. 13 por 13 nos va a dar 169. Menos 12 por 12 da 144. Haciendo la resta, si al 169 le quitamos 144, obtenemos 25. Y entonces la raíz cuadrada de 25 es 5. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos otra terna pitagórica. ¿Vale? Entonces otra terna pitagórica me dice que cuando yo tengo un triángulo rectángulo dibujado en un plano, si uno de los catetos mide 5, el otro cateto mide 12, entonces la longitud de la hipotenusa mide 13. Recordando en todo momento que los números más pequeñitos representan las longitudes de los catetos, es decir, de los segmentos de recta que forman un ángulo de 90 grados. Y el número mayor de la terna pitagórica representa la longitud de la hipotenusa. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. Bueno, entonces resulta también que en los exámenes, pues a veces viene aplicar el teorema de Pitágoras para resolver problemas específicos. Vamos a hacer este tipo de ejercicios, ¿no? Voy a borrar acá.
Vamos a llamarle el ejercicio C, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, dice el siguiente ejercicio. Dice que una escalera de 7 metros de largo se apoya contra el muro de un edificio, coma, de tal manera que su base queda a 4 metros del muro. ¿Qué altura del muro alcanza la escalera? ¿De acuerdo? Bueno, entonces cuando vienen problemas de aplicación es muy importante que ustedes realicen el esquemita que ilustra toda la redacción, ¿verdad? Entonces dice que tenemos una escalera de 7 metros de largo y que se apoya contra el muro de un edificio. Entonces vamos a trazar aquí el muro de nuestro edificio. Aquí tenemos nuestro edificio. Es el muro del edificio. Este es el suelo. Y entonces nos dice que la escalera tiene 7 metros de largo. Ahí está la escalera. ¿De acuerdo? Entonces, la longitud de la escalera es de 7 metros. 7 metros de largo. Es la longitud que tiene la escalera. Ahí está. Bueno, dice, se apoya contra un muro, ya está, de tal manera que su base, o sea, la base de la escalera, queda a 4 metros del muro. O sea, la separación que hay del muro, tenemos el muro del edificio, este es el muro, ¿listo? La distancia que hay del muro del edificio a la base de la escalera es de 4 metros. Y si ustedes se dan cuenta, aquí este tramo del muro del edificio y el suelo son los segmentos de recta que están formando el ángulo de 90 grados. Por lo tanto, son los catetos. Aquí tengo un cateto, que como es la base de este triángulo rectángulo, le voy a llamar el cateto B. Y entonces lo que yo quiero calcular aquí es este otro cateto. Es otro cateto. El cateto A, porque es la altura de este triángulo que está formando. Y por lo tanto, resulta que la longitud de la escalera representa la hipotenusa. ¿De acuerdísimo? ¿Hasta acá? Entonces lo que tenemos que calcular es un cateto. Entonces vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Voy a borrar de este lado. Entonces nos quedaría que A es igual a la raíz cuadrada. Acuérdense, cuando ustedes quieren calcular un cateto, dentro de la raíz cuadrada va el símbolo de la resta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y lo que hacemos primero es agarrar el valor de la hipotenusa y le elevamos al cuadrado. Y después agarramos el valor del cateto que conocemos del problema
y también lo elevamos al cuadrado. ¿Sí? Bueno, aquí también estamos omitiendo las unidades, que son metros, ¿verdad? Como es la misma escala, entonces para no meter mucho ruido en los cálculos, todo nos va a seguir quedando en metros. Entonces, no nos metemos más que con la parte numérica del problema. Entonces quedaría raíz cuadrada de 7 al cuadrado, que es 7 por 7. 7 por 7 nos da 49. Menos 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es 4 por 4, que nos da 16. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer la resta. 6 para 9, faltan 3. Y 1 para 4, nos faltan 3. Entonces, esto nos quedaría como raíz cuadrada de 33 metros. Esa sería la altura que alcanza el otro extremo de la escalera sobre el muro del edificio. Bueno, si la respuesta no llegara a venir así en el examen, pues tendremos que calcular la raíz cuadrada de 33. Entonces vamos a calcular aproximadamente la raíz cuadrada de 33. Entonces tendríamos lo siguiente. Pintamos raíz cuadrada de 33. Y entonces ahora nos preguntamos por qué número elevado al cuadrado se aproxima al 33 sin pasarse. Entonces alguien dice, pues 5 por 5, 25. Porque si agarro el 6, 6 por 6, o sea, 6 al cuadrado es 36. Entonces aquí me sirve el 5. Me sirve el 5. ¿Por qué? Porque 5 elevado al cuadrado, 5 por 5 me da 25. ¿Sale? Entonces, el número que elevado al cuadrado se aproxima al 33 es 5, porque 5 al cuadrado es 25. Y 25 para 33, me faltarían 8. Me sobran 8. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, como aquí a la derecha del 33 ya no hay más cifras, entonces lo que vamos a hacer es, ponemos un punto decimal a la derecha del 5 y aquí agregamos 2 ceros a la derecha del 8. Nada más que el último 0 lo dejamos aquí separadito. ¿Vale? Siempre vamos a dejar la última cifra separadita. Entonces, ahora lo que hacemos es lo siguiente. Agarramos el número 5 y lo multiplicamos por 2. ¿Cuánto sería 5 por 2? 5 por 2 es 10. Y lo que vamos a hacer es dividir 80 entre 10. Vamos a dividir 80 entre 10. 80 entre 10. Y 80 entre 10 pues sería 8, ¿verdad? Entonces agarramos el 8 y lo ponemos a la derecha del 10 y multiplicamos por 8. ¿Sale? Entonces, si me hubiera quedado un 7, aquí a la derecha del 10 hubiera puesto 7 por 7. Si me hubiera quedado un 6, hubiera puesto a la derecha del 10 6 por 6. Y es bien importante recordar que cuando yo hago estas divisiones, el número debe de ser menor que 10, o sea, debe de ser de 9 para abajo. Entonces, a ver, voy a multiplicar 108 por 8, esperando a que me dé un número más pequeño que 800. Por ejemplo, sería aquí 8 por 8, 64, llevamos 6. 8 por 0, 0, pero llevamos 6. 8 por 1, 8. Si se dan cuenta, 108 por 8 es 864 y 864 es mayor que 800. Entonces no me sirve el 8, aunque me haya salido en la división. Entonces lo que vamos a hacer es bajar una unidad. Es decir, vuelvo a poner el doble de 5, que es 10. Y antes del 8 tenemos al 7. Entonces vamos a intentarlo con 7. Se forma el número 107, que lo voy a multiplicar por 7, esperando que me quede un número menor que 800. Hacemos la multiplicación. 7 por 7, 49, llevamos 4. 7 por 0, 0, pero llevamos 4. 7 por 1, 7. Ahora sí, me está quedando un número más pequeñito que 800. Entonces agarramos el 7 y lo pasamos acá arriba. Acá arriba.
Entonces hacemos la resta aquí. 9 para 10, faltaría 1, ¿de acuerdo? Llevamos 1, 4 y el que llevábamos, 5 para 10, me faltan 5, llevamos 1, 7 y el que llevábamos, 8 para 8, 0. Entonces 800 menos 749 es 51. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y entonces aproximadamente, la raíz cuadrada de 33 con un decimal sería 5.7 metros. ¿Sale? Si ustedes quieren sacar más decimales, bueno, pues haríamos la resta y seguimos agregando parejitas de ceros. Pero con eso es suficiente para este ejercicio. Entonces, raíz cuadrada de 33 aproximadamente nos da 5.7. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? A ver, copiamos entonces. Voy a borrar estos. Vamos a hacer otro problemita más de aplicación. Si ustedes tienen dificultad en calcular las raíces cuadradas, métanse a mi canal de YouTube y ahí encontrarán una clase grabada donde hacemos el cálculo de raíces cuadradas a mano, ¿vale? Es importante saberlas, sacar a mano por si uno no tiene calculadora, ¿verdad? Que es por lo regular lo que pasa en un examen, no te dejan meter calculadora. A ver, entonces, vamos con otro problemita. Entonces, a ver, nuestro problema dice que un rectángulo mide 5 centímetros de largo y 2 centímetros de ancho. ¿Cuánto mide su diagonal? ¿Cuánto mide su diagonal? ¿Vale? Es lo que nos pregunta en este ejercicio. Entonces, de nueva cuenta, pues vamos a tener que trazar un rectángulo, ¿verdad? Entonces trazamos nuestro rectángulo. Ya tenemos nuestro rectángulo. Entonces, ¿vale? Entonces este rectángulo tiene 5 centímetros de largo. 5 centímetros de largo. Tenemos dos largos. Y 2 centímetros de ancho. Tenemos dos anchos. Y lo que me pregunta es cuánto mide su diagonal. Bueno, la diagonal sería el segmento de recta que une a dos vértices que están uno enfrente del otro. Puede ser unir estos dos vértices con un segmento de recta o unir estos dos, ¿sale? Bueno, yo voy a unir estos dos vértices. Listo. Y entonces, si se dan cuenta, se está formando un triángulo rectángulo. Aquí tenemos nuestro ángulo de 90 grados, ¿verdad? Que es la definición precisamente de triángulo rectángulo. Y por lo tanto aquí tenemos un cateto. Tenemos al cateto A porque representa la altura de mi triángulo rectángulo. Es un cateto. Y acá está el otro segmento de recta que forma los 90 grados. También entonces es un cateto, al cual le voy a llamar B, porque representa la base del triángulo rectángulo. De tal manera que la diagonal sería la hipotenusa. Hipotenusa. Es la hipotenusa. C. Lo que queremos calcular es C. Vamos de nuevo al teorema de Pitágoras. Y entonces sabemos que para calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo que está dibujado en un plano, sería la raíz cuadrada, y aquí dentro de la raíz cuadrada va un más, va una suma. ¿De acuerdo? Entonces,
Agarramos 2, lo elevamos al cuadrado, más 5 y lo elevamos al cuadrado. Quedaría que esto es igual a 2 al cuadrado es 4, más 5 al cuadrado es 25, y 4 más 25 nos da 29. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como los catetos están medidos en centímetros, pues la hipotenusa también nos debe de quedar en centímetros. Y entonces la respuesta sería que la diagonal de un rectángulo que mide 5 centímetros de largo y 2 centímetros de ancho, la diagonal mide raíz cuadrada de 29 centímetros. De nueva cuenta, si la respuesta en el examen no llegara a venir de esta manera, pues entonces vamos a calcular la raíz cuadrada de 29, ¿verdad? Una aproximación. Entonces ponemos raíz cuadrada de 29. Y de nuevo nos preguntamos por qué número, si lo elevamos al cuadrado, se aproxima al 29 sin exceder. La respuesta sería que es el número 5, ¿verdad? Porque 5 al cuadrado, 5 por 5 nos da 25. ¿De acuerdo? Hacemos la resta, al 29 le quitamos 25, nos faltarían 4, ¿verdad? Nos restan 4. Ahí está. Como ya no tenemos más cifras a la derecha del 29, ponemos un punto decimal a la derecha del 5 y agregamos 2 ceros a la derecha del 4, dejando un cerito separado. Y ahora lo que vamos a hacer a continuación es, al 5 lo duplicamos, al número que me quede aquí se le multiplica por 2 siempre. Entonces el doble de 5 o 5 por 2 nos da 10. Y ahora lo que vamos a hacer es dividir 40 entre 10. 40, 40 entre 10. 40 entre 10. 40 entre 10 claramente es 4. Por eso, aquí a la derecha del 10 vamos a poner 4 por 4. ¿De acuerdo? 4 por 4. Le voy a separar la división para que no se nos amontone todo, ¿no? Entonces, ¿de dónde salió este 10? De multiplicar este 5 de acá por 2. 5 por 2, 10. Y lo que voy a hacer es dividir 40. 40 entre el 10. 40 entre 10. Que decíamos que claramente es 4. A la derecha del 10 ponemos 4 por 4. Entonces vamos a multiplicar 104 por 4. 4 por 4, 16, llevamos 1. 4 por 0, 0, pero llevamos 1. 4 por 1, 4. Si se dan cuenta, me acaba de quedar un número que es mayor que 400. Entonces, aunque la división de 40 entre 10 me haya dado 4, no me sirve ese número, porque me está dando la multiplicación de 104 por 4, un número mayor que 400. Entonces bajamos. Vamos a agarrar de nuevo el 10, que es el doble de 5. Y ahora le vamos a agregar a la derecha el número que está antes del 4, que es 3 por 3. Entonces multiplicamos 3 por 3, 9. 3 por 0, 0. Y 3 por 1, 3. Ahora sí me quedó un número más pequeño que 400. Entonces, bueno, pues, ¿cómo funcionó? Como me quedó un número menor que 400, agarro el 3 y lo pongo acá arriba. 5.3. Y hacemos la resta. Si al 400 le quitamos 309, nos quedarían 91. ¿Sí? Bueno, entonces, aproximadamente, raíz cuadrada de 29 es 5.3 centímetros. Entonces, si no viene raíz cuadrada de 29, ha de venir su aproximación, que es 5.3 centímetros. Y esa sería la raíz cuadrada de 29 con un decimal. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, pues,
vamos a dejarle hasta aquí y este fue nuestro tema del teorema de Pitágoras, ¿vale? Es bien importante que sepan cómo aplicar Pitágoras porque Pitágoras aparece en las matemáticas en muchos otros temas. Aparece en geometría analítica y aparece también en trigonometría, en muchos otros más temas que vamos a ir desarrollando después, ¿vale? Bueno, cuídense, nos vemos pronto. Bye.